Buenas, buenas. Bienvenidos al podcast de Inteligencia Aumentada. En el episodio de hoy vamos a ver una pregunta muy común en estos momentos de decisión de cambio de carrera que es: ¿estoy muy viejo o muy vieja para cambiar de carrera profesional? Sin más preámbulos, empecemos. Este podcast está pensado para todos aquellos que les interesa el mundo de la inteligencia artificial y el machine learning, pero también para los que se quieren comenzar a desarrollar en el mundo de la inteligencia artificial. Y específicamente también para los que quieran cambiar de carrera profesional y comenzar a desarrollar soluciones con inteligencia artificial, ya sea como hobby, incorporándolo en su trabajo actual o cambiando completamente de carrera. Como dijimos en el preámbulo, el tema que vamos a tocar hoy es un tema que se escucha mucho en estas instancias cuando uno quiere emprender algo, ya sea a nivel personal o incluso algo grande como un cambio de carrera profesional. Y en esas instancias surgen un montón de preguntas, de dudas, de inquietudes que son lógicas y tienen todo el sentido del mundo, ¿no? Porque es algo que nos moviliza, que nos saca de nuestra zona de confort, nos insume una gran cantidad de esfuerzo porque nos metemos en un terreno que es completamente inexplorado. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer las dudas, los miedos, las inquietudes, nos empezamos a cuestionar cosas y entre esas cosas que nos cuestionamos, una de las que suele aparecer casi en el 100% de los casos es si no estoy grande para cambiar de carrera. Si el tema de la edad aparece recurrentemente, es casi un tema tabú, les diría. Y empiezan a haber un montón de preguntas alrededor de este tema, ¿no? Como por ejemplo, ¿no estoy grande ya para cambiar? O esto lo tendría que haber hecho hace 5 años, 10 años, 15 años. O ¿por qué me van a contratar a mí o a alguien de mi edad si podrían contratar a alguien con la misma experiencia que tengo yo, que es poca o nula en este campo, pero que tenga 18, 19, 20 años, tienen toda una vida para formarlo en la cultura o en la forma que quiere la empresa, ¿no? O por el otro lado, que también es casi tan atemorizante como la anterior, es si van a contratar a alguien de mi edad, digamos por ejemplo como yo, que tengo 40 años. Si van a contratar a alguien de 40 años, que contraten a alguien de 40, pero que ya tenga 10 años de experiencia en este campo. O sea, les va a convenir mucho más. Bueno, esta última, por suerte, déjenme decirles y tranquilizarlos que no siempre es así. Que si hay dos personas de 40 años, una con poca experiencia y una con mucha experiencia, van a contratar al de mucha experiencia. No necesariamente. ¿Por qué les digo esto? Porque si en una empresa, vamos a poner una empresa porque quizá es donde está el campo laboral más grande y donde está por ahí las cosas con mayor certeza, ¿no? Porque si ya nos vamos a campos como startups, trabajos independientes, proyectos independientes, ya es todo mucho más incierto y más inexplorado, en el sentido de que vamos a tener que empezar nosotros a andar nuestro propio camino. Entonces vamos a quedarnos con el ámbito empresarial, pero se aplica perfectamente también a cualquier otro campo. Pero como les decía, en el ámbito empresarial, una empresa podría querer contratar a una persona y ante dos candidatos que tienen, digamos, 40 años, uno con experiencia y otro con muy poca experiencia o sin experiencia, uno siempre tiende a pensar que van a contratar al que tiene más experiencia. Esto no siempre es así, y yo sé que parece un poquito contradictorio, pero a lo que apunto es que una persona que tiene 40 años y digamos que empezó a trabajar en esto a los 25, ¿sí? Después de que se formó, estudió y tuvo su etapa formativa, entonces ya tiene 15 años de experiencia. Bueno, esta persona ya sería de mínimo un senior, sino un arquitecto o manager, líder de equipo, ya estaría para otro tipo de posiciones. Entonces, si buscan a alguien junior o semi-senior, ya a una persona así les queda muy grande, ¿sí? Una persona así no va a estar interesada en ese puesto porque ya lo pasó hace muchos años y va a estar ya pensando en otro tipo de roles o de desafíos. Entonces, en ese sentido, una persona de 40 años puede tranquilamente competir en búsquedas laborales aunque tenga poca experiencia. ¿A qué apunto con esto? Que una de las preguntas era esa, ¿no? Si yo tengo ya una edad que ya no soy joven para el mundo laboral como creemos, ya no nos van a contratar porque van a buscar o a personas más jóvenes con esa misma experiencia o personas con nuestra misma edad pero con mucho más experiencia. Bueno, no, porque hay de todo. En el ámbito laboral hay de todo y más en el mundo de la inteligencia artificial, de la ciencia de datos, del machine learning,
Por eso me resulta tan interesante y tan apasionante, porque es un mundo donde hay un campo laboral muy extenso, hay mucha demanda, hay mucho más demanda que oferta. Se necesitan cubrir un montón de puestos y no hay tanta gente para cubrir. Si bien hay mucha gente que se está formando y que está migrando hacia este campo, eso va a ir en crecimiento y sigue en aumento y va a ser como el trabajo base a futuro, ¿sí? Es decir, todos vamos a necesitar de mínimo eso. Como hoy día o hace unos años pedían de mínimo que sepas manejar una computadora, manejar herramientas de ofimática, Word, Excel, PowerPoint, mínimo. Bueno, yo creo que dentro de unos años se va a pedir de mínimo manejo básico de datos y este tipo de herramientas, porque va a estar todo apuntado hacia eso. Pero bueno, no nos desviemos porque hoy el tema es la edad y hay un montón de otros cuestionamientos que surgen cuando uno quiere cambiar de carrera profesional, pero el de hoy nos vamos a centrar en el tema de la edad. Por ejemplo, es muy común al cruzar la barrera de los 40 que creemos que tendríamos que tener nuestra vida ya encaminada, que el momento de tomar decisiones y emprender este tipo de cambios y de pruebas ya pasó y que nos deberíamos quedar con lo que tenemos. Aunque no nos guste, ya está, ya llegamos, ya pasamos los 40, ya somos grandes, ya nos tenemos que establecer, quedarnos con nuestro trabajo actual y tratar de cuidarlo, porque ya estamos en un periodo donde no nos van a contratar, menos si empezamos en un campo nuevo, porque ya estamos grandes. ¿Sí? Bueno, eso es un terrible error. Error, 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 déjeme recalcarlo y repetirlo muchas veces, porque es completamente erróneo, es un razonamiento completamente equivocado. Yo entiendo bien cuál es la premisa o cuál es la idea que se esconde detrás de ese razonamiento, pero no es exactamente así. Sí, y hoy vamos a ver un poquitito por qué estoy tan convencido de eso. Primero y principal, si nosotros queremos cambiar de carrera, tengamos la edad que tengamos, pero puse 40 porque justo coincide con mi edad, que es lo que vivo por ahí más de cerca, pero sea la edad que sea que nosotros querramos cambiar de carrera, la edad no tendría que importar. Y menos acá en este mundo de lo digital, ya sea desarrollo de software, ciencia de datos, inteligencia artificial, la edad no es un factor que sea decisivo al momento de contratar personas. Seguramente debe haber empleadores que le dan mucha importancia al factor de la edad, pero no es el común denominador. Lo que le importa ahora a las empresas son compañías que están dirigidas mucho hacia el objetivo, ¿sí? Hacia el cumplimiento de objetivo. Entonces, si vos podés cumplir mi objetivo, bienvenido seas. No me interesa si tienes 15 años, 20, 30, 50 o 90. Si vos, al fin del periodo que dura este proyecto, vos me entregás el resultado que yo quiero con la calidad que yo quiero, bienvenido a bordo. Y doy fe que es así porque me he encontrado con mucha gente que ha entrado en este ámbito laboral, pasado los 40 años, y ha triunfado, ha hecho carrera. Por ahí es cierto que si uno empieza a una edad más avanzada, tiene menos tiempo para hacer carrera. Si bien es cierto que si nosotros cambiamos de carrera pasados los 40 años, hay 15 o 20 años detrás nuestro que ya no los podemos emplear para hacer carrera. Es decir, desde acá hasta la edad que nos jubilemos tenemos menos tiempo de hacer carrera, ¿sí? Porque es una realidad puramente numérica. Pero nosotros en esos 20 años adquirimos experiencia en otros ámbitos, en otros campos, en otras disciplinas, en otras herramientas que nos van a hacer que, si bien empezamos de más abajo porque tenemos que volver a empezar cuando cambiemos de carrera, no vamos a empezar de cero, ¿sí? Porque ya tenemos cosas que traemos de nuestras experiencias anteriores y eso lo que nos va a hacer es que nuestro crecimiento pueda ser más acelerado que la gente que empieza en estos temas recién salidos del colegio secundario, que no tienen experiencia en el mundo laboral, en el mundo empresarial. Tienen la ventaja de que por ahí son más jóvenes, tienen más tiempo, más energía o menos responsabilidades, pero todavía nosotros tenemos un montón de herramientas que nos podemos valer para poder suplantar ese tiempo que no estuvimos dedicados a esta carrera. Entonces, a continuación, lo que les quiero contar un poquitito es sobre este tema de la edad. ¿Sí? Les voy a contar algunos ejemplos de personas que hicieron un cambio en su carrera o en lo que venían haciendo profesionalmente y tuvieron un montón de éxito. Obviamente,
no son el común denominador. No es que cualquier persona que cambie de carrera profesional de grande va a ser absolutamente exitoso de la noche a la mañana. Pero por lo menos lo pudieron hacer, ¿sí? Lo que yo quiero enfatizar es eso, es que si ellos lo pudieron hacer, ¿por qué nosotros no? Quizá no perseguimos el éxito que tuvieron estas personas que yo les voy a nombrar ahora, pero por ahí tampoco es lo que buscamos. Simplemente buscamos ser exitosos al nivel de poder tener una cierta estabilidad, hacer lo que nos gusta, hacer algo que nos apasione más, que nos desafíe más, que nos dé ganas todos los días de levantarnos para trabajar y que no sea un pesar. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Esto es algo que por ahí parece que se desvía del tema, pero tiene todo el sentido del mundo. Yo esto lo leí en un libro de una persona que se llama Stanislav Bajraj. Él es neurocientífico, creó varios libros, pero entre ellos dos que a mí me llamaron mucho la atención. Uno se llama En cambio y el otro Ágilmente. En estos libros él cuenta un poquitito de cómo funciona el cerebro cuando nosotros queremos emprender un cambio y le intenta dar un poco la explicación de por qué el cerebro actúa como actúa, por qué a nosotros se nos presentan todas estas interrogantes o todos estos cuestionamientos cuando nosotros queremos hacer un cambio. Él cuenta que está científicamente estudiado de que a nuestro cerebro no le gusta el cambio y tiende a querer seguir por el mismo camino de siempre. Esto no, o sea, no es porque sí o no es algo a nivel empírico, sino que tiene un sentido fisiológico, físico, químico, que lo respalda atrás, ¿no? Que tiene que ver con las sinapsis ya formadas en el cerebro y el trabajo que insume crear nuevas. Sinapsis viene del griego synapsis, que significa unión o enlace, y es la unión o el enlace que hay entre dos células del cerebro, o sea, dos neuronas. Cuando nosotros aprendemos algo o tomamos una decisión, un camino, se forman estas sinapsis que se van formando sucesivamente, trazando un camino en el cerebro que conforma esa decisión. Y a medida que pasa el tiempo y que vamos repitiendo esa misma decisión o tomando ese mismo camino todos los días o realizando esa misma acción todos los días, esa sinapsis se hace cada vez más fuerte, más marcada. Es como si nosotros cruzáramos un campo de pasto verde para ir de un punto a otro por una dirección. Si todos los días vamos cruzando por ese mismo camino y no nos desviamos, el camino se va a marcar cada vez más, va a dejar de crecer el pasto, va a quedar solo un camino de tierra y se va a ir profundizando y se va a ir haciendo un surco cada vez más hondo. Entonces ya desde lejos, cuando uno ve ese campo, ya ve cuál es el camino que uno tiene que hacer para ir de un lado a otro y ya no cuesta trabajo ir por ese campo porque ya tenemos el camino marcado, es cuestión de seguir el surco. Bueno, con el cerebro pasa algo similar. Por favor, si está escuchando este podcast alguien que sabe sobre neurociencia o sobre el funcionamiento neuroquímico del cerebro, por favor no me denuncie, es lo que yo entiendo desde mi lado, es lo que llegué a entender. Por ahí puede haber algún abuso del lenguaje o alguna definición completamente errónea. Si es así, les pido por favor que me lo hagan saber, porque realmente es un tema que encima me interesa mucho y quisiera poder explicarlo bien, pero como yo lo entendí, así es más o menos cómo funciona el cerebro. Entonces, cuando nosotros queremos cambiar de camino, hacer otro recorrido, el cerebro se encuentra con una cierta dificultad. ¿Por qué? Porque tiene que formar nuevas sinapsis, formar un nuevo caminito para ir a ese otro destino o para ir a ese mismo destino por otro camino. Bueno, este proceso al cerebro le cuesta trabajo, le insume un gasto mayor de energía para poder construir este nuevo camino. Y como toda máquina, porque el cerebro, por más que sea biológico, no deja de ser una máquina, busca funcionar en el mínimo nivel de energía, el mínimo nivel de esfuerzo. Trata de hacer el trabajo lo más óptimo posible para gastar la menor cantidad de energía posible. Ante estos cambios, como el cerebro sabe que le va a costar más ese nuevo camino, se empieza a engañar a sí mismo intentando convencerse de que ese no es el mejor camino, de que el mejor camino era el otro, el que ya está marcado. ¿Y qué pasa? Como nuestro cerebro es un órgano muy complejo, ya empieza a generarse este tipo de excusas o pretextos o cuestionamientos y nos empieza a mostrar ese nuevo camino como peligroso, como incierto, como que es algo que podría incluso no llevarnos a donde que nosotros queremos, que es preferible ir por el camino que ya conoce y todo eso que ya nosotros sabemos. Obviamente no vamos a ser ignorantes y saber que obviamente hay veces que el cerebro nos va a advertir de peligros que realmente son peligros. Estamos en el borde
en la terraza de un edificio y decimos queremos saltar y el cerebro nos dice no porque nos vamos a matar, no es el cerebro diciéndonos no porque eso me va a costar más trabajo generar nuevas sinapsis. No, nos vamos a matar en serio. Entonces, bueno, hay que saber diferenciar, pero en este tipo de situaciones donde sabemos que no es un peligro mortal, podemos empezar a darnos cuenta que el cerebro nos está tratando de engañar para que volvamos al camino que ya conocemos. En el tema que estamos hablando hoy, ¿qué sería? Empezar a generarnos estas cuestiones de ya estamos grandes, es muy difícil, tenés que volver a aprender cosas nuevas, y vos ya tenés un trabajo y todo eso. ¿Y eso por qué es? Porque al cerebro le va a costar este cambio, le va a costar hacer este cambio, le va a insumir un montón de energía, un montón de esfuerzo. Entonces le conviene más que nosotros sigamos en el trabajo que estamos ahora, en la carrera que tenemos ahora, que ya la vino formando, vino armando el surco hace tiempo. Entonces, sabiendo esto, ahora nosotros tenemos, por lo menos yo cuando me enteré, parece una pavada, pero cuando me enteré, me di cuenta que tenía en las manos una herramienta poderosísima. Porque obviamente es muy difícil engañar a nuestro propio cerebro, porque es como que se está engañando a sí mismo. Pero ahora sabiendo esto, ¿sí? Tenemos una herramienta invaluable porque podemos darnos cuenta de que nuestro cerebro está tratando de convencernos de algo que realmente no es así, es por una cuestión de haragán, de no querer hacer un esfuerzo extra. Entonces, sabiendo esto, cuando nos planteemos todas estas preguntas y todas estas dudas, ahora sí nos podemos poner a plantearnos conscientemente, pero no, ojo, ese es mi cerebro que nos está tratando de convencer de que no vayamos por ese camino porque le cuesta más trabajo. Entonces, de esa manera podemos ir empezando a descartar ese tipo de preguntas. Y obviamente la podemos complementar con un poco de búsqueda de información. Si nosotros decimos que no nos van a contratar porque ya tenemos una edad avanzada y van a buscar gente más joven, bueno, como ahora sabemos esto, vayamos a buscar puestos laborales que estén pidiendo, a ver en cuántos de esos dicen edad entre tantos y tantos años. Ahí vamos a ver, por lo menos en el campo de la inteligencia artificial, creo que yo desde que empecé a buscar no hubo un solo puesto donde haya visto la edad en algún momento. Eso por ahí es un preconcepto que viene de antes, pero porque antes, no sé, en la edad de cuando mi papá era joven o mi abuelo, alguien de 40 años ya era todo un señor grande, adulto, maduro, prácticamente en muchos casos incluso hasta eran abuelos o estaban por serlo. Ahora, 40 años, somos jóvenes, seamos sinceros, somos jóvenes, estamos en la flor de la vida, tenemos un montón de energía, un montón de ganas, tenemos un montón de jovialidad. O sea, hoy los 40 son los 30 de hace unos años, no es lo mismo que antes. Entonces, ya 40 no es alguien viejo. Si recordemos cuando nosotros éramos chicos, veíamos a alguien de 40, no digo viejo, pero como todo un señor. Y hoy día vemos gente de 40 por la calle que tranquilamente están a la par de gente de 20 y pico. Entonces vemos que ya la edad no es lo mismo que antes, ya esos rangos de edades fue algo que se vino arrastrando desde hace años, pero por suerte ahora está cambiando. Este tipo de empresas tienen otra mentalidad, tienen otro concepto, otra cultura más moderna, y ese tipo de cosas ya no las ven, ya no le prestan tanta atención al factor de la edad. Bueno, como les prometí, ahora sí les voy a contar algunos casos. Perdonen si yo disgrego mucho y me voy por las ramas y empiezo a contar otras cosas. Lo que pasa es que hay tanto que yo quiero contar que me voy por las ramas. Yo trato, les prometo, si alguna vez transformo estos podcasts a videos de YouTube, van a ver y les prometo que les voy a mostrar que yo tengo un guión armado. Yo trato de armarme un guioncito con ciertos lineamientos como para no perderme y no desviarme. Lo que pasa es que es inevitable cuando empiezo a hablar. Yo normalmente soy una persona muy callada. No soy muy reservado, no soy de hablar mucho. De hecho, hasta algunos me dicen que soy mala onda porque no soy de hablar mucho. Pero cuando empiezo a hablar y a contar algo, sobre todo algo que me apasiona, me empiezo a ir por la rama porque empiezo a acordarme de cosas y voy hablando y cierto comentario me gustaría acotarlo porque agrega información, agrega valor a lo que les estoy contando y me empiezo a ir por las ramas y algo que por ahí lo pensaba contar en 10 minutos, terminó tardando media hora. Como por ejemplo ahora que me estoy desviando de nuevo. Así que, volvamos. A ver, estos son algunos casos que les quiero contar. Les voy a poner 1 o 2 ejemplos de cada década como para visualizar un poco el tema de que la edad no es importante.
Por ejemplo, vamos a empezar con gente que cambió de carrera de más joven. Muchos de nosotros conocemos a Dwayne Johnson o La Roca de un montón de películas, ¿no? Desde El Rey Escorpión hasta Las Rápido y Furioso. Incluso hizo la voz de Maui en Moana. Todos lo conocemos como un actor ya consagrado que está trabajando en películas de las de más alto presupuesto en Hollywood, como cualquier otro actor de gran trayectoria. Pero muchos no saben, por ejemplo, que Dwayne Johnson comenzó como luchador en la WWF. A los 24 años tuvo su primer pelea y estuvo varios años, creo que haber estado 6 o 7 años más o menos, como luchador. Y recién después de eso comenzó a desarrollarse en el mundo de la actuación. O sea que él empezó en un ámbito más asociado con el deporte. Algunos pueden decir que es real, que es ficticio, que es actuado o no, pero él empezó en otro ámbito que requería más habilidades deportivas, habilidades atléticas, habilidades pugilísticas incluso, y después pasó a un ámbito actoral. Si bien al principio empezó con roles más en películas de acción, o donde por ahí podía tomar ventaja de las habilidades que él tenía, ya sean habilidades de lucha o de su físico. Después empezó a hacer otro tipo de roles. Pero acá vemos un claro ejemplo también de una persona que trajo habilidades de su rol anterior, los transfirió y se apoyó en eso. Él era un actor con poca experiencia. Él no tenía la experiencia en carrera, por ejemplo. Vayamos al ámbito de la acción, ¿no? De Sylvester Stallone, de Arnold Schwarzenegger, de Bruce Willis. Pero ¿qué hizo? Él tomó su físico, sus habilidades de lucha, de acción que traía de su vida anterior como luchador de la WWF y entró por ese lado en el ámbito de la actuación. No empezó haciendo Los Puentes de Madison. ¿Por qué? Porque él era una persona que no tenía esa experiencia o esa formación actoral. Entonces, él empezó con lo que él ya sabía, que era la lucha, la acción o el deporte, roles que requerían más por ahí de fuerza de proeza física que habilidades actorales. Y después sí se fue formando, una vez que ya estaba en el mundo actoral, empezó a ir por papeles por ahí un poco más elaborados. Entonces, él es un claro ejemplo de lo que estamos planteando acá con el cambio de carrera profesional. Otro ejemplo es el de Jeff Bezos, todos lo conocemos, ¿no? Como el fundador de Amazon. Bueno, él recién a los 31 años pasó de las ciencias de la computación al e-commerce, ¿sí? Él, hasta los 31 años, él se había formado en ciencias de la computación, estudió, trabajó en eso, y recién a los 31, o sea, ya pasado los 30, si ya estamos cambiando de década ahora, ahí empezó a navegar o a explorar en el mundo del e-commerce. Tuvo un montón de, digamos, suerte, pero seguramente hay un montón de habilidad ahí también, pero quiero decir, digo suerte por la magnitud del éxito que tuvo, ¿no? O sea, tiene una de las empresas más grandes y que más facturan por año, y lo hizo recién pasado los 30 años. Otro caso que por ahí no es tan conocido para algunos es el de Terry Crews, ¿sí? Un actor que, bueno, él, lo mismo, él se inició en el fútbol americano y recién pasado los 30 años se cambió y se dedicó a la actuación. Trabajó en varias películas, varias series. Es un actor conocido, ¿sí? No es del calibre de Johnny Depp, pero es un actor conocido y que su cambio lo hizo después de los 30, después de su carrera deportiva. Ya si nos cambiamos de década con el caso de Donald Fisher. Esta persona, a sus 40 años, junto con su esposa, abrieron la primera tienda Gap en 1969. Todo empezó cuando quisieron cambiar un pantalón de jean. Creo que era un marca Levi's, que querían cambiarlo porque no le quedaba bien y no encontraban de su talla o la relación entre su talla y el largo de la pierna. O sea, había ahí como un hueco, ¿sí? Para la gente de su generación, un hueco de detalles o de modelos. Lo que sería en inglés un gap, que de ahí es donde viene el nombre. Entonces, entre ellos dos se encaminaron en crear una marca de ropa, un sello de ropa que pudiera cubrir esa brecha, ese gap, ¿sí? Y ahí es donde fundaron la tienda Gap. Y bueno, hoy es historia, ¿no? De la magnitud del éxito que tiene la tienda Gap. En ese sentido, ya por ejemplo, si nos vamos a los 50 años, podemos hablar de Ray Kroc. Si vieron la película Hambre de Poder, él era un vendedor de máquinas malteadas
para restaurantes o cafés. Él recorría el país intentando vender esas máquinas malteadas, iba estado por estado. Él lo que hacía era, iba a ir con su auto, simplemente lo que iba a ir con su auto, con las máquinas malteadas cargadas en el baúl, iba ciudad por ciudad recorriendo y bajando en los cafés, sobre todo los que estaban al costado de la ruta y ese tipo de lugares, a ofrecerles sus máquinas malteadas. Bueno, él recién a los 52 años compró una pequeña franquicia de comida rápida que por ahí a algunos de ustedes les suene conocido, que es McDonald's. ¿Sí? Él compró su primer franquicia de McDonald's a los 52 años. Y a partir de ahí, bueno, comenzó a magnificarse lo que hoy en día es McDonald's, ¿sí? Pero lo mismo, él era un simple vendedor de malteadas que tampoco era que era extremadamente exitoso y logró tener la marca o la cadena de franquicias más grandes de todo el mundo. ¿Sí? Hay McDonald's prácticamente en todo el mundo, casi no hay persona que no conozca McDonald's. ¿Sí? Y lo hizo después de los 50 años. Si nos vamos incluso a los 60 años, podemos nombrar a Harlan Sanders, o como muchos lo conocen, el coronel Sanders. ¿Sí? Él era un trabajador vial y operador en una estación de servicio, ¿sí? De combustible. Y a los 62 años armó una franquicia de pollo frito, de comida frita, que es la conocida KFC o Kentucky Fried Chicken. Él recién a los 62 años comenzó a indagar en el mundo de la comida rápida, de la comida frita, y KFC también es hoy una de las franquicias más conocidas a nivel mundial de este tipo de comidas. El último ejemplo me gustó, no tanto por la fama o el éxito como estas personas que nombramos, pero me resultó peculiar o simpático, podría decir incluso. Es el caso de Anna Mary Robertson Moses, o como la conocen como Abuela Moses. Ella era una ama de casa y era trabajadora rural. Ya se pueden imaginar que con esos dos trabajos poco tiempo tendría para hacer lo que ella quisiera o incluso para cambio de carrera profesional. Pero ella recién pasado los 70 años comenzó a dedicarse a lo que siempre a ella le gustó y nunca pudo hacer, que era dedicarse a la pintura. Ya pasado los 70 años dijo, a mí siempre me gustó la pintura, quiero empezar a pintar. Entonces empezó a dedicarse a la pintura, a pintar, y en el 2006, a los 78 años de edad, vendió un cuadro por 1.2 millones de dólares. Así que miren, mira, toma mate, como decimos en Argentina, una persona que toda su vida trabajó de ama de casa y trabajadora rural, lo que podemos imaginar que por ahí hasta incluso pudo haber tenido poco acceso a educación, pasado los 70 años, una edad que uno ya dice, listo, ya está, ya, ¿cuánto más me va a quedar? ¿Qué voy a ahora ponerme a emprender algo nuevo? Se dedicó a la pintura como siempre quiso y pudo vender una de sus pinturas en más de 1 millón de dólares. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir que todos los que ahora emprendamos en cambio de carrera profesional vamos a ser todos súper exitosos y nos vamos a hacer millonarios y todo eso como incluso se vende en muchos lados, que en la inteligencia artificial podés ganar 6 cifras como nada y ganar más de 10.000 dólares por mes y puede ser que sea cierto, no digo que no, porque de hecho hay casos que se pagan esas cifras y todo, pero yo apunto a algo por ahí mucho más sencillo o más esencial, que es que tengamos la edad que tengamos, viendo estos ejemplos, podemos cambiar de carrera, podemos dedicarnos a otra cosa que no sea lo que siempre hicimos. Podemos probar cambiar de ámbito, cambiar de carrera y dedicarnos a otra cosa completamente distinta. Puede ser tan distinto como lo que hizo Abuela Moses, dedicarse a la pintura, que es algo que nunca pudo hacer en toda su vida, o algo como lo que hizo Dwayne Johnson. Se dedicó a otro ámbito, pero en el cual pudo trasladar, por lo menos al principio, algunas de las habilidades que él ya traía. Entonces eso le permitió asegurarse y afianzarse en el mundo de la actuación, y una vez que estaba afianzado, empezó a complementar o a formarse en todas las áreas que le faltaban. Lo que yo quiero que se lleven acá en limpio, me quedan muchas cosas más todavía para hablar, pero creo que las voy a dejar para otra vuelta, para otro episodio, porque son demasiadas cosas, si no va a quedar un capítulo muy largo. Es más, ¿saben qué vamos a hacer? Esto que estoy diciendo que me está faltando, que les estoy debiendo, se los voy a dejar para una segunda parte. Vamos a transformar ahora este episodio en un episodio de 2 partes. Así que vamos a ir dejando acá este episodio, ¿sí? No vamos a agregar nueva información.
Y lo que quiero que les quede en limpio acá, antes de seguir profundizando con el otro capítulo, es que no hay una edad ideal para cambiar de carrera. Creo que ya les quedó bastante claro, o espero que les haya quedado bastante claro. No sé si yo fui claro por lo menos, pero espero que les haya quedado bastante claro. Obviamente cambiar de carrera a distintas edades tiene sus pros y tiene sus contras. A medida que vamos siendo cada vez más grande, vamos teniendo ciertas ventajas de cambiar de carrera a esa edad, pero también tenemos ciertas desventajas. Entonces tenemos que saber, ¿sí?, aprender a reconocer esas ventajas y esas desventajas. ¿Para qué? Para apalancar las ventajas y tratar de reducir al mínimo las desventajas. También que en el mundo digital, particularmente en el mundo de la inteligencia artificial, que es lo que nos dedicamos en el podcast de inteligencia aumentada, los reclutadores básicamente no se fijan en la edad, sino en lo que vos podés ofrecer, en cómo podés vos solucionarles el problema. Ojo, también tengamos en cuenta que un cambio de carrera no es algo inmediato, es algo que lleva tiempo, entonces es un proceso que lo tenemos que ir trabajando de a poco porque los resultados los vemos a largo plazo. ¿Y a qué apunto con esto? Es que nuestro cerebro nos va a intentar persuadir de lo contrario para no hacer ese esfuerzo adicional que hablábamos. Entonces tener siempre eso presente. Es un camino largo, sí, es un camino que a veces se puede dificultar, sí, también. Pero por suerte nosotros acá, desde este podcast y de todas las redes sociales asociadas que tenemos, vamos a ayudarlos a transitar ese camino. Muchos lo pudimos transitar, quizás sin tanta ayuda, pero la poca ayuda que recibimos nos apoyamos un montón. Entonces, lo que queremos hacer con este podcast es darles a ustedes todas esas herramientas que nosotros fuimos recolectando en el camino. ¿Para qué? Para que a ustedes esta transición les cueste el menor esfuerzo posible y que la puedan hacer en el menor tiempo posible también. Y si tienen que toparse con alguna de estas dificultades que nos hemos topado nosotros, las puedan sortear con mayor facilidad. Igualmente, si bien nos vamos a encontrar muchas dificultades, dudas, inquietudes e inseguridades, yo creo que un secreto muy importante y que a mí también me ayudó un montón es pensar este proceso, o sea, el cambio de carrera profesional como todo un proceso y pensarlo más como una aventura de descubrimiento, una aventura donde vamos a ir aprendiendo cosas nuevas, vamos a ir ganando nuevas habilidades. Sobre todo si el cambio lo planteamos desde el lado que por ahí estábamos como muy estancados donde estábamos ahora o estábamos como en un estado de dormancia. Y esto como que nos va a despertar. Entonces, vivamos esa aventura, tratemos de vivirla con la mayor alegría posible y el mayor entusiasmo, porque eso va a hacer que la subida no sea tan empinada. Y hasta llegar a disfrutar todo el proceso del cambio. Y saber que si hay dificultades en el camino, son parte del proceso. Obviamente no podemos pretender hacer un cambio que sea inmediato y sin ningún tipo de dificultades. Entonces, ya sabiendo que vamos a tener dificultades en el camino, no nos deprimamos por eso, no nos bajoneemos por eso. Tomémoslos como un aprendizaje, como una enseñanza. Y que en este proceso, la mayor parte, por no decir todo, va a ser ganancia. Todo lo que nos salga bien es ganancia y todo lo que nos salga mal o no nos salga bien va a ser aprendizaje, que también es ganancia. Lo importante es nosotros saber interpretarlo y saber traducirlo y capitalizarlo como un acto positivo. Entonces, si les gustó este contenido, quédense, que la próxima semana vamos a subir la segunda parte sobre la edad en el cambio de carrera profesional. Suscríbanse al podcast para saber cuándo sube los nuevos capítulos. Este podcast va a estar subido en distintas redes de podcast, incluida YouTube. Ahí también, si pueden, suscríbanse para no perderse ningún capítulo. Si creen que conocen a alguien que pueda llegar a estar pasando por algo similar, compártanselo también. Queremos tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible, porque el objetivo de este podcast es ayudar. Y si no llega a la gente, no los podemos ayudar, este podcast pierde todo su propósito. Y en eso también les pedimos que nos dejen comentarios, ya sea en YouTube o en nuestro canal de Instagram, que es @inteligenciaaumentada. Fíjense que en el medio tiene 2 A, la A de inteligencia y la A de aumentada, inteligencia aumentada. Y ahí déjenos comentarios de qué les pareció, de qué contenido les pareció el más relevante. Si hay algún contenido que hablamos y que quisieran que profundicemos, cuéntenos, mándenos un mensaje directo, vamos a responder todos los mensajes que recibamos. O si hay contenido que no se habló y que quisiera que hablemos,
mándenos ahí, escríbanos, porque como nosotros queremos ayudarlos a ustedes a realizar este cambio de carrera profesional y posteriormente ayudarlos a crecer en ese nuevo campo, que es la inteligencia artificial, obviamente qué mejor forma de ayudarlos a ustedes que generando contenido que ustedes necesitan. Nosotros vamos a ir subiendo todos los contenidos que creemos que van a ser de suma importancia para ustedes y que van a aportarles un montón de valor. Pero puede ser que en el camino se nos esté escapando alguno. Así que si ustedes detectan alguno de esos, por favor, déjenos un mensaje y nosotros vamos a ir atendiendo a esas necesidades y a esas sugerencias de ustedes. Y lo vamos a tener todo anotadito. Y en orden vamos a ir tratando de generar contenido que aborde las cuestiones o los temas que nos digan ustedes. Esto es el final de este capítulo. Esto es todo por hoy y la semana que viene nos encontramos con más contenido. Gracias por escucharnos. Chao.